Gracias, hermano. Hermanos, tomen sus lugares, por favor. Muy buenas tardes a todos. Pues ayer, pues tuve que cortar el sermón propiamente porque era tardísimo ya. Entonces, pues yo sé, se fueron quejando algunos a lo mejor de, oye, qué tarde predicó el pastor, ¿no? Entonces yo sé, pues David, y bueno, yo también, casi uso 45, 50 minutos, pero ayer di la introducción general de la temática, entonces pues fue ahí donde se me fue el tiempo de acerca de las crisis. Pero pues no quiero que te quedes frustrado ayer con la crisis del favoritismo y la preferencia. Entonces, pues hay solución, definitivo. Si tú fuiste alguien que no sentiste y te frustraste de que no fuiste el preferido de papá o de mamá, pues no te lamentes de tu desgracia, ¿no? Y ni tampoco creo que debes decir, bueno, pues no fue el favorito de papá ni de mamá, pero soy el favorito de Dios, ¿no? Entonces, pues tampoco Dios tiene favoritos. Yo diría, pues, si David es favorito, pues Vanessa también es favorita de Dios. Y yo también. Y no sé si tú crees que también eres favorito, pero yo creo que Dios no tiene favoritos. De hecho, la elección no es una acción basada en el favoritismo, sino en la gracia de Dios, ¿no? El charis de Dios, donde viene la palabra también jara, que es cara. Es interesante que los griegos aplicaban la palabra charis con jara, que Dios no elige según tu cara. Vean ustedes. O sea, ¿qué ve Dios en ti para elegirte? Y finalmente, no sé qué vamos a hacer con versículos de la Escritura donde, por ejemplo, Pablo en Romanos dice que Dios no hace ¿qué? Acepción ¿qué? De personas. Ni Pablo en Romanos no dice que el judío es el favorito de Dios. Dice tanto aquel que está del pueblo de Dios como el que es gentil. O sea, Dios nos ha favorecido a todos con su salvación y hace salir el sol, ¿para qué? Para buenos y qué, aunque te enojes. Tú dices, bueno, ¿y por qué Dios bendice a este pecador? ¿No? Porque así es Dios. Entonces finalmente venzamos el favoritismo, definitivamente. Y viene a mi mente la parábola del hijo pródigo. Yo pregunto, ¿cuál era el favorito? ¿Han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál era el favorito de los dos? Pues piensa el que se quedó. Pero muchos dicen que fue el pródigo porque le hace doblar la mano al padre, porque el padre le da la herencia. ¿Han leído el texto? Lo favorece. Y a la luz de la historia y la práctica hebrea, no merecía nada, hermanos, ¿verdad? La herencia se disfrutaba cuando el padre moría, y aparte la herencia la recibía el primogénito, y él no era el primogénito. Entonces, pero ¿lo amaba el padre o no? Y el mayor, que tú dices, bueno, pues pobre, le fue mal, él al final de la escena, ¿se acuerdan? Se queja, y le dice al padre, oye, nunca me has hecho una fiesta. Y llega y no quiere entrar a la fiesta, y el padre sale y le ruega que pase, ¿no? Porque él se sorprende cuando llega a casa. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fiesta es esta? Pues que regresó tu hermano. Y él estaba muy enojado, ¿no? Porque decía yo, el favorito soy yo, decía, pero mi padre no ha matado ni tan siquiera un borrego. ¿Y se acuerdan qué le dice el padre? Todo lo que está aquí, ¿qué? No lo has disfrutado porque ¿qué? No has querido. Entonces, hermanos, no te frustres. Si tú, pues, fuiste el no querido, ¿verdad? Pues ora a Dios, perdona y disfruta ahora, la nueva vida que Dios te da. Y si tú estás practicando el favoritismo, pues haz un alto en tu vida, pídele perdón a Dios, habla con tus hijos y hay que arreglar esta situación. ¿Sale? ¿Ok? Puede haber situaciones de preferencia, pero hay que vencer el favoritismo. Hoy, pues ya vamos a entrar a este tema que es la herencia de mi fe en mis generaciones, que es la transferencia de nuestra convicción y de nuestra fe. El doctor Josh McDowell, en su libro La Última Generación, no sé si lo han leído, yo se lo recomiendo. El libro habla acerca del problema que está viviendo los Estados Unidos. Y el doctor Josh McDowell dice que si la generación de cristianos sigue igual, pues es su hipótesis. Entonces, puede desaparecer.
el cristianismo. Entonces, los porcentajes que presenta el doctor John McDowell en su libro, es impresionante, hermanos. Él, por ejemplo, algo que me sorprende a mí, es que más del 60% de los jóvenes en las iglesias de los Estados Unidos no creen en la resurrección de Jesucristo. Es impactante esto. No creen. Otro aspecto importante que a mí me llama mucho la atención. Pues casi más del 50% no creen en el Jesús histórico de los evangelios. O sea, entonces yo digo, ¿qué tipo de cristianismo es? Entonces, no voy a hablar más de ese tipo porque quiero que nos dediquemos. Es bien difícil, hermanos, dar estas conferencias y limpiarlas de positivismo, porque hay muchas cosas positivas. Entonces, yo quiero presentar una perspectiva bíblica, más que un mensaje positivista. Vamos a 2 de Timoteo, vamos a avanzar. 2 de Timoteo 1:5. Allí está el primer llamado a la transferencia de la fe. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y luego, ahí está la transferencia, la cual habitó primero en tu abuela, y luego, ¿qué? En tu madre, Eunice, y en ti. Primera, segunda, tercera generación. Entonces, pues yo creo que hoy en día algo no estamos haciendo bien. Porque, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde están? ¿Se han fijado eso? Se acaba de hacer un estudio reciente, hermanos, y eso debería preocuparnos. Gracias a Dios ustedes son una iglesia bendecida. Ayer le preguntaba yo al pastor David acerca de los jóvenes de esta iglesia. Pero se hizo un estudio que la mayoría de las iglesias bautistas, la mayoría, el grueso de la congregación es gente mayor de 40 años. El grueso de la congregación es gente mayor de 40 años. O sea, estamos enfrentando un problema grande en las iglesias. Porque hay pocos niños en las iglesias. Hay pocos niños. Y hay pocos jóvenes. Y eso debería preocuparnos. Y deberíamos estar preguntándonos, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la niñez? ¿Sí? Entonces, sí hay un asunto aquí importante, pero vean aquí, tenemos la transferencia en la fe. Ahora, otro de los pasajes que vamos a presentar allí es el pasaje del libro de Jueces. Y ya se los puse ahí en la pantalla para redimir el tiempo. Dice así, el libro de Jueces, capítulo 2. Pueden ir a sus Biblias si gustan, hermanos, para ahí verlo de más de cerca. Versículos 7, 8 y 10, por supuesto que hay otros versículos ahí. Pero dice ahí, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Señor, ayúdanos a ser esa generación que se levante para dejar ese legado del evangelio, ese legado de la fe, esa herencia, la herencia más grande que podemos dejar a nuestra generación, la salvación que hay en Jesucristo. Bendice a cada familia aquí presente, bendice a cada joven, a cada intermedio, a cada persona que esta noche estamos aquí. Háblanos a través de tu palabra y es nuestro ruego que nos bendigas en nuestras generaciones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y esto me llama mucho la atención, porque yo considero que hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Es más, la palabra de Dios, no es un texto que aparece aquí, pero recuerdo la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo 1. Y no sé si ustedes traigan otras versiones, pero miren lo que dice aquí en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta,
capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos, ¿qué? Peligrosos. Otra versión dice tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Ahora, muchos hermanos dicen: pastor, es que es un tiempo generacional. Estamos en un tiempo generacional. Yo estoy completamente de acuerdo que es un tiempo generacional y que cada generación trae sus modas y cada generación trae sus desafíos. Pero, pues debemos saber, hermanos, la Biblia habla de generaciones, y deben ustedes saber que Dios es el Dios de todas las generaciones. El Salmo 91 dice eso: Señor, tú nos has sido refugio ¿de qué? De generación en qué? En generación. Generación viene, generación va. Pero Dios es el Dios de las generaciones. ¿Y qué es una generación? Un periodo de tiempo que tiene sus propios valores, sus propios principios, sus modas. Esa es una generación. Hermanos, aquí hay generación. A ver, hermanos, levanten la mano los que son de la generación de la televisión blanco y negro. No había televisión a color. Levanten la mano, por favor. No, tampoco voltees para que te rías. O sea, bajen la mano, hermanos. O sea, miren, esa era una generación y no había de otra. No, yo era un chamaco cuando era eso, hermanos. Había que pagar un 20 para ver la tele. Pero bueno, así era nuestra generación. Ya después, pues llegó todo lo demás, ¿no? Ni tan siquiera nos imaginábamos. Ahora, pues la generación Millennium, pero ya no es la generación. Después surgió la generación Alfa, que es la generación ya cibernética, la generación, pues ni tan siquiera posmoderna, ya rebasó al posmodernismo. Entonces, hay que enfrentar esta generación. Dios es el Dios de las generaciones, pero independientemente de la generación que nos toca vivir, tenemos que enfrentarla. Ahora, ubicándonos en la palabra, transfiriendo nuestra fe, vamos a avanzar. Ahí se levantó, dice la palabra, una generación que ¿qué? No conocía a Jehová. ¿Por qué se levantó esa generación? Ahora, ¿qué dice la palabra en el versículo que leímos? Entre tanto Josué estaba, los ancianos vivían, dice ahí, el pueblo obedeció, dice ahí, y sirvió. Pero luego viene un problema: murió Josué y murieron también los dirigentes del pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se fue para abajo y se olvidó del Señor. Y entonces surgió una generación, dice ahí la palabra, y es enfática: se levantó una generación que no conocía a Jehová. Estaba yo checando otras versiones. Una generación que no tenía temor de Dios. Y hoy en día puede ser que nosotros hemos dejado de transmitir nuestra fe a nuestras generaciones y estamos enfrentando una crisis. Ahora resulta que ya los jóvenes no quieren venir a la iglesia. De repente ya no quieren venir a la iglesia. Los jóvenes que aquí chiquitos venían, ahora no quieren venir. Entonces estamos enfrentando un momento difícil hoy en día. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Pero no solamente eso. Vean esta generación. Vamos a avanzar. Ahí el pasaje que tenemos de Jueces, capítulo 2, versículos 11 y 13. Sí les indico, hermanos, que en forma rápida vayan a sus Biblias, por favor, y abran ahí en el libro de Jueces para que puedan seguir, vayamos siguiendo esta presentación que tenemos aquí. Dice el libro de Jueces 2, versículo 11 al 13. Pues se enfatiza eso: hicieron lo malo, dejaron a Jehová, se hicieron idólatras. Vean lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Hermano, no es posible que una persona de la religión tradicional, que nosotros decimos, con todo el respeto, el catolicismo es católico, una persona esté tan aferrada a su catolicismo que dice: yo no puedo dejar la religión de mis padres y me voy a morir con la religión que mi padre me dejó. No sé si a veces has presentado el evangelio y esa es la respuesta. Y un hijo de bautista de hueso colorado, que no sé si los bautistas se llevan el hueso y no sé si es colorado, de repente ya, o sea, así se desaparece de la iglesia. Y para hacerlo regresar, hermano, para hacerlo venir,
De veras, hermano, es un verdadero batallar con él. Dijo una hermana, hermano, ore por mi hijo. Dice, porque era cristiano, dice. Era cristiano. Ahora ya no es. O sea, ¿de cuándo acá se puede ser cristiano y dejar de ser cristiano cuando se te da tu gana? Ahora, vean acá lo que estaba pasando ahí. Algunas cosas importantes. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos. Sirvieron a los Baales, idolatría. Vean el verso 12. Dejaron a Jehová. Me encanta eso. Dejaron. Me encanta eso, estudiar a los profetas menores. Porque nosotros minimizamos ese hecho. Minimizamos esa palabra. Dejar a Dios. Es la peor calamidad que te puede suceder. Dejaron a Jehová. Y pues ya tenemos ahí el versículo 13 que enfatiza lo mismo. El 2 y el 3 empieza, y dejaron a Jehová. Otra vez enfatiza. ¿Y qué es eso, hermanos? Se alejaron. Se olvidaron del Señor. Hoy a lo mejor no hay gente aquí. Y tú vas a decir, pues a los trabajos, y me vas a decir tantas otras cosas. Pero hay una cosa. Hoy en día hay gente que se está alejando del Señor. En su momento estuvo en la iglesia. Y ese que estuvo en la iglesia hoy no quiere nada con el Señor. Luego vamos al capítulo 3. Ahora, otro aspecto ahí va a aparecer. Capítulo 3, 5 y 6. Fíjense allá, otro paso interesante. No sé si lo estamos enfrentando en las iglesias de hoy. Pero dice capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y feos. Y bueno, ese feos, pues yo lo pongo allá, ¿no? Entonces, aclaro, no está en la escritura esto. Y tomaron de sus hijas, ¿qué? Por mujeres. Pongo allí, hermano. ¿Y qué había dicho Dios? No os unáis. Cuando entren a la tierra. Él le dijo eso al Señor. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Todo lo contrario que Dios había dicho. Se unieron. Ahora, por conveniencia. Pero otra cosa, no solamente se unieron. Abrazaron a sus dioses. Abrazaron a sus dioses. Ahí dice la escritura. En el verso número 6. ¿No? Entonces, pues podemos ver esto. Ahí sirvieron a los Baales, a sus imágenes, ¿no? Ahora, otro aspecto importante. Vamos a subir más allá, más adelante. Vean ahí lo que dice. Pues lógico. Ya entonces empezaron a hacer el pecado su estilo de vida. Entonces ahí 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios y se olvidaron. Y otra vez sirvieron a los Baales. Y eso, hermanos, 3:12 se volvió en depravación. Porque ahí, esta es la palabra que aparece continuamente. Volvieron. Lo que los teólogos llaman en el libro de Jueces el ciclo vicioso del pecado, que en la teología se llama no otra cosa más que depravación. Ir de menos a más, buscar la maldad, buscar el pecado. Esa es la generación que nos toca vivir. ¿Cuáles eran los problemas, hermanos, antiguamente de violencia que tú vivías? Que el vecino se agarró con el otro vecino, ¿no? Con un palo, lo descalabró con una piedra, vino la policía, estuvo horrible eso, y se lo llevó. Y todos temblando, hermanos. Y luego el otro vecino vino con su perro y se lo quería echar el perro al otro vecino. ¿Y qué tal si lo muerde? Pero ahora nuestra generación impía, que se ha olvidado del Señor, ya no es eso. O sea, ya es encontrar un hombre sin brazo, hombre sin cabeza, un joven tirado en el río, ¿me entienden? Y cosas terribles. Y hermanos, nosotros decimos, pues ni modo, hermano, es la generación que nos toca vivir. Ahora, cuando vamos a la escritura, pues vemos esta depravación, se vuelve a repetir. Vean ustedes, 4:1, se los quiero mostrar, pues si no han leído Jueces. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel, ¿qué? Volvieron. ¿Ves esto? Volvieron a hacer, ¿qué? Lo malo. 6:1. Otra vez, esto es lo que encontramos en el libro de Jueces. Los hijos de Israel, ¿qué? Hicieron, ¿qué? Lo malo.
Debería estar en el hebreo, en el español, porque en el hebreo sí está. Volvieron. Vuelve a repetirse en 10:6. Vayan a 10:6. Miren, aquí igual lo mismo. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel. Y ahí dice lo siguiente, y los hijos de Israel, volvieron a hacer, ¿qué dice ahí? Lo malo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Ah, pero aquí no termina la historia. 13:1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel, ¿qué? Volvieron a hacer lo malo. Se vuelve a repetir. Y algunos teólogos ven que estas fueron generaciones también. O sea, volvieron a hacer lo malo. Repitieron el pecado de la idolatría. Y bueno, ya termina, sigo leyendo, ¿no? Pero ya me voy hasta el 21, 25, porque si no esto lo vamos a alargar. Y vean lo que dice ya el 21-25. Pues ya, hermanos, es el colmo, ¿no? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le daba la gana. O sea, tradúzcase. Y lo que bien que le parecía. Entonces, la enseñanza es esta. Vamos a avanzar ahí. La enseñanza es esta. El proceso tal parece que es según yo entiendo. Así es. Número 1, lo más grave. El punto crítico de nuestra generación. El punto crítico de las familias de la iglesia, hermanos. El punto crítico de nuestros jóvenes es número 1. ¿Qué? Dejaron a Dios. Se olvidaron de Dios. Y yo hoy te digo, el día que tú te olvides de Dios, ese día te vas de este lugar. ¿Y sabes quién te sigue? Tus hijos. Hermana, el día que usted se aleje de Dios, ese día se va, ni a Dios dice, se desaparece, como están desaparecidos los que ahorita no vinieron. Entonces, lo primero, lo crítico, es dejar al Señor. Me encanta lo que dice Jeremías con este mismo libro, con esta misma frase. Dejaron al Señor, le dejaron fuente inagotable de vida, dice Jeremías, para hacer sus propios, ¿qué? Sus propios pozos, que no contienen agua, su propio esfuerzo, su propio mérito. Entonces, es interesante pensar, dejar a Dios es la calamidad más tremenda que le puede suceder a una persona. Segundo, ir tras esos dioses. Hermanos, y es que o sea, si alguien ha dicho, y esto lo aprendí en el libro de Romanos, si tú no sirves a Dios, entonces, si Dios no es el número 1 en tu vida, si Dios no es lo más importante, tú tienes otros dioses. O sea, y eso te va a llevar a la idolatría. Idolatría es el segundo. Quitas a Dios para poner ¿qué? Otro. Tu trabajo. Oh, no, hermano, claro que sí. ¿No? Y hoy en día hay otros tipos de dioses que son los que gobiernan nuestra vida. El tercero, se comienza a vivir en el pecado, lejos de Dios, ¿sí? Donde Dios ya no es reina, pues entonces empieza a pecar, definitivo. Así, abiertamente, ¿no? Hicieron lo malo, dice la palabra. Y finalmente se comienza a vivir como ¿qué? Como bien en gana, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Ante esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos ante una generación con estas características. Una generación que ha dejado a Dios. Una generación que tiene sus propios dioses, sus propios altares. Una generación en el pecado. O sea, ya, hermanos, estamos viviendo pues tiempos difíciles. Pues ya se esperaba que la ideología de género nos llegara. No sé cómo les va a ustedes aquí con la ideología de género, pero yo creo que es un aspecto, pues ya a nivel mundial. Ya 28 países han aceptado ya la ideología de género, por si no lo sabes. Ahora, yo les voy a contar algo aquí en confianza, hermano. Nada más no les digan a nadie. El DF fue la primera entidad donde se aprobó. Pero de las demás estados de la República, Coahuila, ¿saben que fue el primero? Y fue el primero donde se llevó adelante una unión, ¿verdad? Que le llaman matrimonio
igualitario, por el cual la iniciativa llegó a la Cámara para que se modificara el artículo 4, que dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y que se quitara eso, que nada más dijera la unión de dos personas. El matrimonio, según nuestra Constitución, dice que es la unión de un hombre y una mujer, pero se quería quitar para que nada más dijera la unión de dos personas, sin decir hombre y mujer. Pues el matrimonio que se realizó allá, el primero en los estados de la República, fue Coahuila. Y voy a decirlo con mucha tristeza, y digo, no se lo digan a nadie, pero yo no sé si David lo sabe, yo creo que sí lo sabe. El primer matrimonio se llevó adelante en Coahuila, salió en los periódicos y todo, hijo de pastor bautista, sopas, así. No, veo sorprendido a David, a lo mejor él no lo sabía, pero y uno dice, no. Yo me quería rasgar las vestimentas, hermano. Es más, ahorita me las quiero rasgar. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis. Porque nuestra generación que nos está tocando vivir es una generación que se ha olvidado de Dios. Ahora, el siguiente punto que quiero presentar, ¿cuál es el reto? Si nuestra generación es una generación que se ha levantado y se ha olvidado de Dios y ha establecido sus propios criterios, entonces debemos buscar ser una generación diferente. Pero alguien dirá, hermano, ¿y se puede? Vamos a darle Génesis. Vayan a Génesis 6, 9 al 12. Y ya encontramos estas características de que había un hombre, pero no solamente un hombre. Me llama la atención lo que dice el libro de Génesis, porque habla acerca de generaciones. Y por eso yo creo que Noé, pues fue clave en esta experiencia de enseñar a sus generaciones el temor a Dios. Dice el versículo 9 de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Entonces yo encuentro dos cosas aquí. Por un lado, la realidad de una generación corrupta. Dice aquí la palabra, corrompida. Dice el versículo 13, llena de violencia. O sea, una generación corrupta. Y mira, había llegado a un nivel que Dios tiene que tomar una decisión. Ya la sabemos cuál es la decisión que toma Dios. Los mato. Destruyo esta generación. El diluvio es el que sigue en el capítulo 7, por si no has leído tu Biblia. Entonces, pero dentro de esa generación corrupta, hay alguien que hace la diferencia. Entonces, hermanos, nosotros decimos, es que hermano, nuestros hijos, el ambiente que les toca vivir, la situación que estamos pasando. Y entonces buscamos excusas para decir, no es posible vivir en una generación diferente, transferir nuestra fe. Pero aquí dice la palabra que Noé era 3 cosas: varón justo, perfecto en sus generaciones, caminó con Dios. Entonces, en sus generaciones, dice ahí, no solamente él, sino en sus generaciones. O sea, fue un hombre que hizo la diferencia. Y creo que podemos hacer la diferencia. Y creo que los cristianos estamos llamados, las familias cristianas estamos llamados a hacer la diferencia en un mundo de una generación, en medio de una generación corrupta. Ahora, vean ustedes la transferencia de fe. ¿Se puede ser diferente en una generación corrupta? Y debe hacerse la diferencia. Por eso estamos aquí, hermanos. ¿No? Pero yo sé que muchos de nosotros venimos de una generación así. Y el Señor nos sacó de allí. Y nos ha puesto para hacer la diferencia. Una generación diferente en medio de un mundo corrupto. Ahora,
Vean la transferencia que allá encontramos tanto en Timoteo como aquí en Génesis. Ahora, quiero presentar un ejemplo que me parece muy interesante. Arthur T. Pearson, en su libro La Biblia y la vida espiritual, presenta el contraste histórico de dos generaciones diferentes. Me llamó mucho la atención. Un estudio sociológico realizado en el estado de Nueva York analizó la influencia de los padres que tienen sobre los hijos y sobre sus descendientes a través de varias generaciones. Y analizó dos casos. El primer caso, que va a aparecer ahí, es de Mas Yuk. Él, pues realmente nació en un hogar cristiano. Me llama mucho la atención. Pero creció y decidió tomar su propio camino. Se hizo ateo. Al paso del tiempo, no cultivó los valores, no creía los valores cristianos que se les había enseñado. Se casó con una jovencita de estas mismas características. Y escuchen, de esta unión salieron varias generaciones. 1023 descendientes. 1023. Escuchen, de los cuales 300 murieron prematuramente. Impresionante esto. 100 fueron enviados a prisión con más de 13 años, o sea, por cometer delitos. 100. 190 practicaron la prostitución. Y 100 fueron alcohólicos. No hay un dato de esta familia, de esta herencia, de esta generación, que no existe dato alguno de sus descendientes que hayan hecho bien a la sociedad. Ni uno tan siquiera. Le costó al estado de Nueva York aproximadamente $6 millones. Fue pérdida para el país por cuidar a estos maleantes y hijos pervertidos que estuvieron en la sociedad. El mismo autor hace el contraste de Jonathan Edwards. No sé si han oído de él. Jonathan Edwards también vivió en Nueva York. Fue un cristiano comprometido con Dios y su palabra. Su esposa también era cristiana. Ellos, hermanos, sus descendientes fueron 729. Menor. 729. Pero de ellos, 300 se convirtieron en predicadores del evangelio. 65 fueron profesores de universidades famosas en los Estados Unidos. 13 de ellos, de esta familia, de los Edwards, fueron presidentes de universidades, no solamente profesores, presidentes. 60 fueron escritores de libros. Y 3 de ellos fueron congresistas de los Estados Unidos. Y uno de ellos fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y el escritor se hace la pregunta, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Y él mismo contesta, la transferencia de una fe que transforma, de una fe poderosa, que es lo único que puede transformar nuestras generaciones. Pero hermano, estamos perdiendo esta transferencia. Aunque nos han dicho que nosotros somos el pueblo de la Biblia, pues tal parece que ahora la Biblia es el libro menos leído. Y aunque hay Biblias de todos tamaños y de todos colores, y yo me dice mi esposa, me regañó porque me traje la Biblia de los sepelios, hermano. Porque yo sabía que ustedes aquí tienen Biblia de púlpito, ¿no? Que yo sí sé que la usa su pastor, pero esta nada más él la usa. Entonces, yo traje esta. Y mi esposa me dice, ¿por qué tan chiquita? Le digo, mira, el bibliazo duele igual. Entonces, no la leemos. ¿Para qué queremos Biblia grande? Ahora acá está, hay Biblia de colores, hermano. La arcoíris, ¿no? Nada más que vale 1,100 pesos. La Biblia arcoíris ya viene a todo color. Pero ¿para qué no la lees? No tenemos la costumbre del culto familiar. Ya le dimos cristiana sepultura al culto familiar.
No nos reunimos porque no hay tiempo para estar con la familia, leer el pasaje. Yo lo he acostumbrado y hasta la fecha, lo sigo haciendo, hermanos, Bueno, mis hijos no están, mañana llega mi esposa, gracias a Dios, pero no había un día. Yo sé que muchos no lo tuvieron el privilegio de hacerlo, porque no fueron cristianos. Mis hijos sí nacieron en un contexto diferente. Y ellos no fueron que se me chispoteó, que ya salió, ni modo, ya que aceptarlo. No, ellos fueron honorados, fueron puestos en las manos de Dios. ¿Me entienden? O sea, la presencia de Dios vive en sus corazones. Pero yo, desde que ellos estaban pequeños, no había noche que yo no entrara a su recámara de uno y de otro. Y mi hijo, te voy a leer un versículo de la palabra. No el Salmo 119, hermanos, porque pues, toda la noche repitiéndolo. Y hermanos, les leía un solo versículo. Y les decía, mira lo que Dios te dice. Sencillito el versículo. Y luego oraba yo por mi hija y me iba al cuarto de mi hijo. Y lo seguía haciendo ahora. Antes de venirme, oraba yo por ellos, ¿verdad? También. Y les decía, ya me voy a predicar. Yo sé que no pueden ir, pero estamos en oración unos por otros. Hermanos, pero hoy no hay tiempo para eso. Digo, yo nací en un hogar católico, hermanos, donde tenía la bendición de mi abuela, No había lugar donde yo salía que me decía mi hijo, ya me voy, abuela, venga, mijo, me decía mi abuela paterna, que vivía con nosotros. No se me vaya sin que le dé la bendición. Mi hermano me cruzaba así. Dios me lo bendiga, mijo. No vaya sin mi bendición. Hermanos, hoy en día ni tan siquiera podemos dar la bendición a nuestros hijos. Ya por lo menos un Dios te bendiga, ya, de perdiz, ¿verdad? Ya no quieras una oración. Antes de irte, párese aquí, mijo, le voy a orar por usted. ¿Cómo que ya se va y no lo he puesto en las manos de Dios? Hermanos, no estamos transfiriendo nuestra fe. Por otro lado, nuestra cultura de la vía rápida no nos ayuda. No nos ayuda. Hermanos, el trabajo en nuestro país es muy demandante. Salimos muy temprano y regresamos, ¿qué? Muy tarde. Entonces ya no hay tiempo para transferir los valores de la fe. Pero somos los responsables. Miren, allá vamos. ¿Qué podemos hacer? La pregunta aquí es, ¿qué generación estamos construyendo? Una generación que me garantizan, hermanos, me garantizan con lo que estamos haciendo, que nuestra generación no se va a apartar del Señor. No, hermanos, es que no sabemos. Es que los hijos, es que toman sus propias decisiones. Es que, dame los argumentos que quieren. Algo no estamos haciendo bien. Instruye al niño en su camino y cuando será viejo no se apartará de él. Y hoy, aquellos que fueron rayitos de sol, embajadores del rey, ¿sí me entienden? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pregunto, algo no estamos haciendo bien. Y tenemos que transferir la fe. Pero no es la iglesia, o sea, hoy en día. Para que por favor, hermanos, no le den más trabajo al pastor del que ya tiene, por favor. O sea, un hermano viene y me dice, pastor, quiero que vaya a hablar con mi hijo. Y con mucho gusto voy, hermano. Y claro que sí. Y le presento el evangelio. Pero, hermano, no es responsabilidad del pastor, de la iglesia y de la escuela. El responsable eres tú, de tus hijos. Entiéndelo, por favor. Y no le digas a tu hijo con amenaza, te voy a traer al pastor. O sea, llévale al diácono. O sea, no, hermano, tú no puedes con él. A ti no te hace caso. El cabezón no te hace caso, que eres su padre. ¿Tú crees que al pastor le va a hacer caso? No, hermanos, usted es siervo de Dios, usted tiene la autoridad. No, el que la tiene es usted. Y para eso Dios es claro en su palabra. Miren lo que dice la palabra allá. ¿Quién debe absorber esto? Los padres. Los padres somos los responsables de transferir la fe a nuestros hijos en nuestra generación. Los padres.
O sea, David y Vanessa, esa pequeñita preciosa, se las puede arrebatar el mundo, pero no permitan ustedes. Ya, desde ahora, ¿no? Ya canta. De ayer estaba yo viendo que ya canta. O sea, porque, hermanos, esa es la generación. Sí se levantó una generación que no conocía a Dios, pero el llamado es a que se levante otra generación que ame a Dios, que busque a Dios, que enfrente al mundo con los valores de Dios. Sí, pues sí, no, entonces ¿de qué se trata, hermanos? Y mira lo que dice la palabra allá en Deuteronomio 6. Y allá va desde el versículo 1 al 9. Dice estas frases, que guarda los estatutos y mandamientos que Dios se mandó. Y vean los verbos allá, hermano, bien importante. Guarda, para ponerlos por obra, no nada más cabeza grande y corazón seco. Venimos aquí, sí, a aprender más, pero también venimos, hermanos, para obedecer a Dios. Que temas y guardes. Otra vez se vuelve a repetir en el 3 lo del 1, lo del versículo 1. Estarán en tu corazón. Hermanos, y luego la repetirás a tus hijos. Y ahí viene a los hijos de qué? De tus hijos. O sea, en tus generaciones. Y bueno, finalmente dice, las atarás como una señal. Y de igual manera las vas a escribir. O sea, esto es transferencia de vida. Esto es transferencia de vida. Es la responsabilidad que Dios te da de que transmitas la fe a tus generaciones. Yo estoy viendo que nos está faltando, hermanos, realmente atender a la niñez. Pues yo considero que el gran desafío que estamos enfrentando hoy en nuestra generación, ya se reunió la UBLA el año pasado, que es la Unión Bautista Latinoamericana. ¿Y saben cuál fue el tema? Fue la niñez. Los bautistas estamos preocupados por nuestras generaciones. Y fue la niñez, el énfasis. A mí me encantó las conferencias que vi por internet. Un desafío tremendo, hermanos, de no permitir que nuestra generación se pierda. Quizás seamos la última generación, como dice John McDowell, o como dijo Jesús, no pasarán estas cosas sin que pase en esta generación. Pero tenemos que regresar al desafío de Dios. Y quiero terminar con 3 cosas, hermanos, porque ya la predicación se ha alargado. Segunda de Timoteo, ahora sí regresemos a Timoteo. 3 aspectos importantes. Así comienza este sermón. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así, hermanos, si ustedes, segunda de Timoteo 1, 5, si ustedes ya lo tienen ahí, pues es la lectura que hicimos. Trayendo a la memoria. O sea, hay que recordar, hermanos. A ver, levanten la mano, hermanos, los que pues vienen de la generación de sus abuelos que les dejaron el evangelio. Levanten la mano. ¿Habrá aquí? Bendito sea Dios. Gracias, felicidades porque están aquí, hermanos, de sus abuelos. Ahora, levanten la mano que a lo mejor el abuelo pues no conoció a Cristo, pero el padre o la madre y te heredaron esa fe. Levanten la mano. Papá o mamá. Bueno, gracias a Dios. Levanten la mano. Entonces, pues vean ustedes. Ahora aquí tenemos, recuerda, realmente la herencia. Punto 1, la mejor herencia. Transmitamos una fe que no fingida. Hermanos, el evangelio se ha manchado por el mal testimonio. Y por favor, hermanos de la iglesia, por favor, si tú eres un cristiano amargado, fastidiado, que no te ha ido bien en la fe, no amargue a sus hijos. O sea, salga del culto y vaya a contar lo bonito del culto. Por favor, no vaya a echar malas. De repente llega la hermana y dice, hermano, mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. Pues no venía. Y luego vas y le cuentas lo de acá. O sea, ¿me entiendes? No, allá por hipócrita. Allá, oye, pues ¿tú crees que le va a dar ganas venir?
Cállese la boca. O sea, una fe, ¿qué dice aquí? No fingida, auténtica. Y si alguien sabe, papá, mamá, si alguien sabe cómo vives tu fe, ¿sabes quiénes son? Tus hijos. Tus hijos. Entonces, hermanos, dejemos la mejor herencia. ¿Sabes cuál es la mejor herencia? Transmitamos una fe no fingida, una fe auténtica, una fe genuina. Tu hijo te puede decir, papá, eres muy disciplinado, me quieres disciplinar, eres muy estricto, ¿no? Muy exigente. Bien, hermano, que te acuse de eso, pero no que te acuse, mira, o sea, no me vengas con eso. Pasas al frente, oras muy bonito, y aquí, de eso estoy hablando, una fe fingida, una fe auténtica, una fe no fingida. Y mira, hermano, cuando tu hijo vea que tú eres, ¿qué? Un verdadero, ¿qué? Cristiano. Y no estoy hablando de cristianos perfectos, porque no hay. Y ayer me faltó decir eso, hermano, para que no te agüites. No hay padres perfectos, pero tampoco hay hijos perfectos. Y chécate esto, Jesucristo fue el único hijo perfecto con padres, ¿qué? Imperfectos. Y no le fue tan bien. Pero no es excusa para no poder transmitir nuestra fe. La herencia de la fe, una fe auténtica. Segundo, la mejor influencia, ¿cuál es? No es la escuela, hermanos, la mejor influencia, aunque nuestros chavos pasan la mayor parte allá, pero es la familia. La familia. Miren ahí dice, ahí el versículo 5 que estamos estudiando, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual hay en ti. Pero ¿por qué está en ti? Habitó, la posees, dice el texto griego. Entonces, ¿pero por qué? Menciona a la abuela, la influencia más fuerte. Alguien ha dicho, hermanos, que esta frase la usó uno de los presidentes de los Estados Unidos. Jorge Washington dijo que la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. O sea, es la influencia de ¿qué? De la madre. La influencia de la madre desde la cuna. Fue ciertamente el asesino, el que mató al presidente Kennedy, John Kennedy, de los Estados Unidos, que en el último día, cuando iban a sentenciarlo, creo que al parecer la madre no había ido, y en el último día para el fallo, la madre estuvo presente, pero llegó tarde. Y cuando va entrando a la sala, dice, disculpe, oh juez, disculpe la tardanza. Disculpe que llegué tarde. Y el juez le dice, no señora, se equivoca. Usted no llegó tarde al juicio. Usted llegó siempre tarde a la vida de su hijo. Por eso lo aprendí, porque son famosas palabras que impactan. ¿Cuál es la mejor influencia que están recibiendo tus hijos? ¿Tuya o de los amigos? ¿Del antro? O sea, ¿de quién está recibiendo la influencia? Una conferencia, hermanos, que no quise compartir con ustedes, no por falta de preparación, es porque se había cambiado el plan de venir mi esposa. Pero una de ellas que me había dado era la crisis en la sexualidad. Yo no tengo ningún problema, pero estoy sorprendido, hermano, que la mayor parte de nuestros hijos, y ojo, semáforo rojo, el semáforo, ya no es amarillo, preventivo, rojo, no la están aprendiendo la sexualidad en la casa. Y tu hijo y el mío saben más de sexualidad que tú y yo juntos. O sea, por favor, no me vengas y que digas que no saben sexualidad. Pero no la están aprendiendo en la familia. Yo tuve una conferencia donde les pregunté a algunos jóvenes,
¿Tú dónde aprendiste de la sexualidad? ¿Platicó tu papá contigo? No, hermano. No. Jovencitas. O sea, el mes, la menstruación, en sus días. No sabían. Una de ellas se asustó con esta experiencia natural de la mujer. Su madre nunca habló con ella de esto. Se deprimió, pensaba que iba a morir. ¿Qué me está pasando? O sea, y tú dices, no, pastor, pues eso es normal. Sí, pero no estamos, la influencia, hermano, no está haciendo la familia. Yo estoy sorprendido acerca de eso. ¿Cuál es la mejor influencia que nuestros hijos están recibiendo? Debería ser la tuya. Debería ser la influencia de ¿qué? De la familia. Tan fuerte, hermanos. Una influencia tan fuerte. Dicen los jesuitas, y yo no sé si tengan razón. Yo sé que aquí hay personas expertas en la educación. Pero hermanos, ¿cuáles son los años críticos en la vida del niño? Donde él aprende, donde hay formación, donde hay impacto. ¿Cuáles son? Del primer año a cuáles años? A 5, máximo a 7. Y este era el dicho de las escuelas jesuitas. Entrégame a tu hijo de 1 a 7 años. Y siempre será ¿qué? Católico. ¿Por qué? No estamos preocupados por la influencia nuestra en la vida de nuestros hijos. Y se los soltamos con facilidad. No queremos traerlos al templo, pero se los soltamos con facilidad al colegio. Hasta pagamos. Ahora yo no estoy diciendo que los colegios son malos y que las escuelas no. Tienen su función. Pero no renunciemos. Padre, madre, no renuncies a tu responsabilidad que tienes. Dios te ha llamado a ser responsable de tu familia. Entonces, hay que regresar a eso. Y finalmente, hermanos, la mejor tarea. ¿Y sabes cuál es la tarea? Para mí, se llama motivación. Pero yo aquí puse la mejor tarea. Se llama motivación. Aviva el fuego de Dios. O sea, hermano, esta es la motivación que nos está faltando. A ver, tú le dices a tu hijo, ¿quieres ir al fútbol? ¿Cuántos les gusta el fútbol, hermanos? Pues son muy pocos. ¿El béisbol? De las grandes ligas. Otro deporte que vamos a llevarlo. Pero si no le preguntas 2 veces, vamos, ¿verdad? O sea, pero aviva el fuego. Hermanos, a la escuela también. Estamos deseando que nuestros hijos sean los mejores profesionistas, tengan una buena carrera, bienestar económico, que no es malo. Dijo una hermana, hermano, mi hijo ya tiene casa, ya compró casa, tiene carro ya, gracias a Dios. Tiene buen trabajo, dijo. Todo bien. ¿Cómo está? Bien, hermano. Dice, nada más lo único, hermanos, que le falta es que sea cristiano. O sea, pues casi nada, ¿verdad? Vive olvidado de Dios. Entonces la mejor motivación que tú puedes darle es aviva el fuego de Dios. Eso se llama una alta motivación en tu hijo. Nos sentimos orgullosos que nuestro hijo sea inteligente. Nos sentimos orgullosos y creo que así debe ser. Que nuestro hijo tenga las mejores notas en la escuela y que saque el primer lugar, ¿no? Y nos enojamos cuando no es así. Y en la iglesia, hermanos, en su servicio cristiano. Entonces, dice Pablo allí, y te ruego, dice, que avives. O sea, hermano, en vez de darle para atrás, desalentarlo, es avivarlo. ¿Y cómo puedes avivarlo? Pues orando por él. ¿Y cómo puedes avivarlo? Motivándolo a la iglesia. O sea, ya dejemos ese patrón equivocado, hermanos. Que a la iglesia, vete tú, ahí te alcanzo. Entonces, ¿por qué no tomar una decisión de motivar a nuestros hijos para que sean buenos cristianos, que amen a Dios? No es al revés, hermano. Va a ser buen estudiante, va a ser buen profesionista para que le vaya bien. No, es buen cristiano.
Y si es buen cristiano, ¿qué crees? Va a ser buen estudiante. ¿O no? Daniel, un ejemplo, Daniel no se contaminó con los víveres del rey. Hizo la diferencia. Le cambiaron su nombre, pero no pudieron cambiar su corazón. ¿Dónde aprendió Daniel la fe? Seguramente sus padres se la transfirieron. En país que no era su país, Babilonia, ajeno. Él siguió siendo un auténtico ¿qué? Cristiano. A veces no sucede. Jóvenes cambian de ciudad, se van y ya. ¿Dónde está reuniendo? No, en ningún lado. Perdió su fe. Y Daniel, hermano, fue a las mejores escuelas de Babilonia, a la universidad. Pero dice la Escritura, él y sus amigos eran de los mejores. Estaba arriba de 10 veces. Fíjate, dice la Escritura, era 10 veces. El cuate se sobresalía. Hay una diferencia. Ser cristiano es lo que hace la diferencia en tu generación. Termino, y la conclusión simplemente es parte de la conferencia de mañana. Y es basado en Josué. Este es un pasaje en Josué. Mis generaciones y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Eso es lo que dice Josué. Mi casa y ¿qué? Y yo serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Yo sé si hay algunas preguntas, el pastor David Ortiz las puede contestar muy bien. Vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por estar con nosotros? Te agradecemos tu misericordia, tu bondad, y te pedimos que nos bendigas grandemente. Ahí en tu lugar, hermano, hermana, joven, sigue orando. El día de ayer yo hice una invitación muy general, pero hoy quiero hacerte la invitación. ¿Cómo andas en la transmisión de tu fe? Jovencito, ¿tú realmente estás aquí porque buscas a Dios? ¿O estás aquí porque tus padres te traen? Esta es la necesidad apremiante hoy en día. Encontrarnos con Dios. Escúchame, joven. Si tú no te encuentras con Dios, tu vida no se va a cambiar. Y escúchame, padre, escúchame, madre. Si tú no estás haciendo la transferencia de la fe, no hay garantía de que tus hijos hagan la diferencia en este mundo. Y Dios nos ha llamado para hacer luz en las tinieblas y para hacer sal, para dar sabor a esta generación. Yo en el nombre de Jesucristo te invito. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús para que tomemos la decisión de ser una generación diferente. Por favor, Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícenos en esta noche. Gracias por tu palabra y gracias porque no nos dejas, y te pido que no nos dejes de seguir incomodando nuestras vidas para buscarte y para acercarnos a ti. Te bendecimos y te damos las gracias. Y si en esta tarde, en esta noche, Señor, hay alguien, hay algún joven, alguna señorita, algún matrimonio, algún varón, alguna mujer sola, y está necesitando de ese amor que transforma nuestra vida, por favor, llega a sus corazones. Que esta persona se vaya de aquí inquieta, se vaya de aquí lista para tomar una decisión, o simplemente no se vaya hasta que tome esa decisión de entregar su vida a Jesucristo. Te bendecimos y oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana con otra conferencia y el sábado, si Dios nos permite, cerramos con la conferencia de matrimonios. Muchas gracias.